A veces, los misterios más profundos no nacen de la violencia explícita ni del crimen evidente, sino del silencio de una montaña, del silencio de una persona que desaparece y deja detrás preguntas que nunca terminan de responderse. En el año 2011, en el corazón de la Cordillera Blanca peruana, un joven llamado Ciro Castillo Rojo emprendió una travesía que parecía un acto de libertad, de búsqueda personal, de conexión con la naturaleza. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los enigmas más debatidos del Perú contemporáneo, no solo por la dificultad del entorno, sino por las grietas emocionales y humanas que quedaron expuestas tras su desaparición. Esta no es solo la historia de un joven perdido en las montañas de Huaraz, es una historia sobre decisiones, vínculos, percepciones, y sobre cómo la mente humana reacciona cuando se enfrenta a la incertidumbre más absoluta. Ciro Castillo Rojo nació en Lima, en una familia que, como muchas otras, conocía tanto el afecto como las tensiones. Desde joven mostró una personalidad inquieta, reflexiva, con una marcada necesidad de independencia. No era un aventurero temerario en el sentido clásico, pero sí alguien que buscaba experiencias intensas como una forma de entenderse a sí mismo y al mundo. En los años previos a su desaparición, atravesaba un momento vital complejo. Había conflictos familiares, una relación sentimental intensa y por momentos inestable, y una sensación persistente de estar en un punto de quiebre personal. Su vínculo con Rosario Ponce López, su pareja en ese entonces, era profundo, pero también atravesado por diferencias. Ambos compartían el gusto por la aventura y el contacto con la naturaleza, y fue ese interés común el que los llevó a planear un viaje a la Cordillera Blanca, una de las zonas montañosas más imponentes y peligrosas del Perú. Para muchos, ese viaje era simplemente una escapada. Para Ciro, según relatarían después personas cercanas, parecía tener un significado más profundo, una especie de pausa existencial, un intento de ordenar su mundo interno lejos del ruido cotidiano. En abril de 2011, Ciro y Rosario llegaron a Huaraz. Desde allí se adentraron en rutas de alta montaña, sin guías profesionales, con experiencia limitada y confiando más en su intuición que en una planificación rigurosa. La Cordillera Blanca no es un escenario neutro, es hermosa, pero también implacable. El clima puede cambiar en minutos, la geografía confunde incluso a montañistas experimentados, y cualquier error, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias graves. El punto crítico del viaje ocurrió en la zona conocida como el Valle del Colca, cerca del Nevado Bomboya. Según la versión que Rosario ofrecería posteriormente, en un momento del trayecto se produjo una separación. Ella habría decidido continuar por una ruta, mientras Ciro optó por otra, con la intención de reencontrarse más adelante. Esa decisión, aparentemente simple, se convirtió en el inicio del enigma. Rosario regresó sola días después. Ciro no volvió. La noticia de la desaparición activó una cadena de eventos que capturó la atención nacional. Al principio, se pensó en un accidente típico de montaña. Sin embargo, conforme pasaban los días y las versiones se volvían confusas, el caso comenzó a adquirir matices más complejos. La familia de Ciro, especialmente su padre, Carlos Castillo Matasoglio, inició una búsqueda incansable, impulsada tanto por el amor como por la sospecha de que no todo había sido dicho. Las declaraciones de Rosario fueron analizadas una y otra vez. Cada detalle, cada silencio, cada contradicción percibida alimentaba la duda pública. No se trataba de señalar culpables sin pruebas, pero sí de reconocer que la narrativa disponible no lograba cerrar todas las preguntas. ¿Por qué se separaron en una zona tan peligrosa? ¿Por qué no había señales claras del recorrido de Ciro? ¿Qué ocurrió realmente en esos días en la montaña? Las labores de búsqueda se extendieron durante meses. Equipos de rescate, policías, voluntarios y montañistas recorrieron la Cordillera Blanca enfrentándose a condiciones extremas. La montaña parecía resistirse a revelar su secreto. Cada jornada sin resultados aumentaba la angustia de la familia y reforzaba la percepción de que el caso estaba atrapado en un limbo entre la tragedia y el misterio. En julio de 2011, tras casi 3 meses de búsqueda, se hallaron restos humanos en una quebrada de difícil acceso.
Las pruebas confirmaron que pertenecían a Ciro Castillo Rojo. El hallazgo cerró una etapa, pero abrió otra. Saber dónde estaba no significaba saber qué había pasado. Las circunstancias exactas de su muerte seguían sin esclarecerse por completo. La investigación oficial concluyó que Ciro murió a causa de un accidente, producto de una caída en una zona agreste. Desde el punto de vista técnico, esa explicación era plausible. La Cordillera Blanca ofrece innumerables escenarios donde un resbalón puede ser fatal. Sin embargo, para muchos, incluida la familia, persistían dudas razonables, no necesariamente sobre la existencia de un crimen deliberado, sino sobre la totalidad de los hechos previos y posteriores a la desaparición. El proceso judicial y mediático fue largo y desgastante. Rosario Ponce enfrentó investigaciones, interrogatorios y una exposición pública intensa. Su comportamiento fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos reflejaba culpa, para otros era el resultado del trauma, del miedo y de una presión social abrumadora. Aquí es donde el análisis psicológico se vuelve indispensable. Cuando una persona sobrevive a una experiencia extrema en la que otra no lo hace, se produce un fenómeno conocido como culpa del superviviente. Esta condición puede manifestarse como confusión, evasión, cambios en el relato y una dificultad profunda para reconstruir los hechos con claridad. La memoria, en contextos de estrés extremo, no funciona como una grabación fiel, sino como un conjunto de fragmentos influenciados por emociones intensas. En el caso de Rosario, su narrativa fue moldeada no solo por lo que vivió en la montaña, sino por el juicio constante de la opinión pública. Cada palabra era analizada, cada gesto interpretado. Esta presión puede llevar a conductas defensivas, silencios prolongados y contradicciones involuntarias. No porque exista necesariamente una intención de engañar, sino porque la mente intenta protegerse del dolor y del señalamiento. Por otro lado, el análisis psicológico de Ciro nos muestra a un joven en búsqueda, con una sensibilidad particular y una relación ambivalente con el riesgo. No parecía alguien que buscara hacerse daño, pero sí alguien dispuesto a exponerse a situaciones límite, como una forma de afirmación personal. En entornos como la alta montaña, esa disposición puede convertirse en un factor de vulnerabilidad. La figura del padre de Ciro es central para entender la dimensión humana del caso. Su insistencia, su negativa a aceptar respuestas incompletas, refleja una reacción profundamente humana ante la pérdida. Para muchos padres, aceptar que un hijo murió por un accidente implica enfrentar la idea de que el mundo es caótico e injusto. Buscar explicaciones alternativas, incluso cuando no hay pruebas concluyentes, puede ser una forma de mantener vivo el vínculo y de resistirse al vacío. Con el paso del tiempo, el caso fue cerrándose en términos legales, pero nunca lo hizo del todo en el plano emocional y social. El enigma de Ciro Castillo permanece como una herida abierta en la memoria colectiva del Perú. No porque existan certezas ocultas, sino porque representa una intersección incómoda entre la naturaleza indomable, las relaciones humanas complejas y nuestras limitaciones para comprenderlo todo. Este caso nos obliga a reflexionar sobre cómo construimos narrativas frente a la tragedia, la necesidad de encontrar culpables, de ordenar el caos en una historia coherente, es profundamente humana. Sin embargo, no todos los eventos trágicos tienen una explicación satisfactoria. A veces, la verdad es incompleta, fragmentaria, y nos deja con la tarea difícil de aprender a convivir con la duda. La Cordillera Blanca sigue ahí, imponente, silenciosa. Cada año montañistas y viajeros la recorren buscando experiencias transformadoras. La historia de Ciro Castillo Rojo nos recuerda que la naturaleza no negocia y que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias irreversibles. Pero también nos habla de amor, de búsqueda, de dolor y de la necesidad de comprender antes de juzgar. Al final, este no es solo un relato sobre una desaparición en 2011 en Huaraz, es una ventana a la fragilidad humana, a cómo enfrentamos la pérdida y a cómo la psicología individual y colectiva intenta dar sentido a lo que, quizás, nunca lo tendrá por completo. Recordar a Ciro es también recordar que detrás de cada caso hay personas reales,
con sueños, contradicciones y vínculos que no desaparecen con el paso del tiempo.